al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Incline su rostro. Padre, en este momento te pedimos, Señor, que esta palabra hable a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, amado Dios, de que esta palabra edifique nuestros corazones, nuestra relación contigo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Glorifícate ahora. Amén y amén. Tome su lugar, hermano. Estas cartas, hermanos, a las 7 iglesias del Apocalipsis eran cartas, hermanos, que se rotaban entre las iglesias. Estas cartas, hermanos, le llegaba a una de las iglesias. Y de repente esta iglesia, después de haberla leído, ellos la pasaban a otras iglesias, hermanos. Y usualmente este era el camino, este mapa que usted mira aquí, era el camino que tomaba el correo en llegar. Y hermanos, comenzaban las cartas, cada una de ellas, hermanos, aunque habían cosas pertenecientes a la iglesia que se le estaba mandando, edificaban a otras iglesias. Igualmente el día de hoy nosotros leemos estas cartas, hermanos, y estas cartas nos edifican a nosotros. Y es por eso la importancia, hermanos, de que nosotros tenemos que ponerle atención a cuál es el mensaje que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Solo para que usted tenga una idea acerca del mensaje que se le da a cada una de estas cartas. En primer lugar, hermanos, estas cartas estaban dirigidas a una iglesia en particular, en este caso a la iglesia de Éfeso. Y estas cartas, hermanos, no solamente iban a esa iglesia, y me imagino, hermanos, que el pastor tenía que leer estas cartas en frente de la iglesia, leer lo que el Señor pensaba de la iglesia, lo que el Señor pensaba de lo que se estaba haciendo en la iglesia, sino que también, hermanos, estas cartas hablan acerca del tipo de cristiano. 7 diferentes tipos de cristianos. Usted mira ahí, hermanos, de que cada uno de estos tipos de cristianos son diferentes. Está el cristiano sin el primer amor, que es el que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo se mira un cristiano sin el primer amor? Está el cristiano sufrido, el cristiano mundano, el cristiano pagano, el cristiano muerto, el cristiano fiel y el cristiano tibio. Pero aparte, hermanos, de que era un mensaje para el tipo de cristiano, el tercer mensaje que vamos a encontrar en estas cartas, y yo quiero que pongamos mucha atención, y si usted trajo el día de hoy su cuadernito, su lapicero, por favor apunte. Porque esto, hermanos, mire, cuando yo preparé esto hace años, hermanos, realmente edificó mucho mi vida. Comencé a comprender cosas, hermanos, acerca de la palabra del Señor por medio de estas enseñanzas. Entonces, no solamente era una carta dirigida a la iglesia de ese entonces, sino que también, hermanos, era una carta que identificaba, hermanos, el tipo de cristiano. 7 tipos de cristiano. Pero aparte de eso, traía un mensaje, hermanos, de profecía hacia los diferentes periodos de la iglesia. Nosotros nos vamos a enfocar en los 3 mensajes
Y usted se va a quedar admirado, hermano, de cómo estas cartas realmente, hermanos, han sido profecías que se han cumplido al pie de la letra. Y hermanos, el día de hoy nosotros nos encontramos, hermanos, en el período de la Odisea. Según los teólogos, hermanos estudiosos, consideran de que el período de la Odisea ha comenzado desde el año 1900 hasta el día de hoy. Y es el último período que existe de la iglesia. Después de este período, hermanos, viene el milenio. Por supuesto, antes viene la tribulación. Y entonces, hermanos, yo quiero pedirle por favor de que pongamos mucha atención a lo que el Señor nos va a hablar aquí en cada una de estos versos de estas cartas. Otra cosa que necesitamos notar, hermanos, en lo que estamos estudiando esto, es de que cada una de estas iglesias, el Señor se presentó de distinta manera. No a todas las iglesias se le presentó igual. Cada una de ellas, hermanos, el Señor, por ejemplo, a la de Éfeso se le presentó como el que tiene las 7 estrellas y los 7 candeleros. A la de Esmirna se le presentó como el que estuvo muerto y vivió. Mire el de la Odisea. Interesantemente, yo le dije ahorita de que la Odisea es el último periodo. Y mire cómo se le presenta a la iglesia de la Odisea. Como el testigo fiel y verdadero. O sea, como que viene el juicio. La última iglesia, el último periodo de la iglesia, y Jesús se le presenta como el testigo fiel y verdadero. Aquel que va a ser, que va a dar testimonio de que realmente conoce nuestras obras. Entonces, hermanos, al ver nosotros cada una de estas presentaciones de Jesucristo a las 7 iglesias, necesitamos estudiarlas, indagar profundamente para nosotros hacer cambios en nuestras vidas, para que estas cosas realmente, hermanos, hablen a nuestro corazón y edifiquen nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos se ponen de acuerdo conmigo en eso? Amén. Bueno, entonces miremos por favor la iglesia de Éfeso. En primer lugar, hermanos, en el capítulo 2, versículo 1, nos habla, hermanos, que esta carta fue dirigida a la iglesia de Éfeso. Y se presenta a Jesús de esta manera: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que el Señor le está hablando a esta iglesia? Está hablándole como aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra y los 7 candeleros. Interesantemente, si usted va por favor al versículo 5, usted se da cuenta, hermanos, de que dice aquí nuevamente, vuelve a mencionar esta palabra y dice al final del versículo 5, dice: y quitaré tu candelero de su lugar. O sea que si esa iglesia no se arrepentía, el Señor iba a quitar su candelero. Entonces nos tenemos que preguntar, si vamos a comenzar a estudiar esta carta, tenemos que preguntarnos qué significa el candelero, qué significan las estrellas. Porque imagínense, le están diciendo a esta iglesia que si ellos no se arrepienten, el que tiene las 7 estrellas, el que tiene los 7 candeleros, va a quitar el candelero de su lugar, de esa iglesia. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ver, hermanos, en el capítulo 1, versículo 20. Ahí se nos da, hermanos, directamente lo que significa estos candeleros y lo que significan estas estrellas. Capítulo 1, versículo 20, ¿lo tiene? El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son, ¿qué, hermano? Entonces cuando le está diciendo que voy a quitar, si tú no te arrepientes, voy a quitar, ¿qué dice? El candelero de su lugar. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Si tú no te arrepientes, le está diciendo a esa iglesia, yo voy a quitar esa iglesia de ese lugar.
Interesantemente, hermanos, cuando usted va ahorita a buscar la iglesia de Éfeso, ¿sabe qué pasa? ¿Qué encuentra? Que esa iglesia ya no existe. Que esa ciudad, hermanos, está bajo escombros. Quiere decir, hermanos, de que ellos decidieron no arrepentirse. Y entonces hay que preguntarnos, ¿y de qué se necesitaban arrepentir? Solo para que usted tenga una idea, hermanos, de qué era esta ciudad de Éfeso. ¿Quién era Éfeso? Éfeso, en primer lugar, hermanos, significa deseo ardiente. La palabra Éfeso significa deseo ardiente. O sea, hermanos, tipifica aquel tipo de cristiano, hermanos, que arde por el Señor. Aquel tipo de cristiano que está enamorado por el Señor. Pero desafortunadamente, hermanos, ellos habían caído de eso, de ese enamoramiento. Mire, entonces, no solamente, hermanos, significa eso su nombre, sino que esta ciudad era una de las ciudades más importantes de estos tiempos. Algunos teólogos la comparan, hermanos, como el Nueva York de hoy día. Imagínense Nueva York el día de hoy. Así era Éfeso en esos tiempos. Era una ciudad, hermanos, muy habitada. Pero desafortunadamente, hermanos, encontramos de que en esa ciudad estaba una gran idolatría a la diosa ¿qué? Diana. Habían grandes templos hacia esta diosa. Y aparte de eso, hermanos, había mucho misticismo en esta ciudad. Ellos adoraban bastante, hermanos, lo que eran los ídolos. Era una ciudad muy idólatra. Y aparte de esto, hermanos, habían construido este templo a Diana, que en ese entonces, hermanos, era una de las 7 maravillas del mundo. Pero fíjese interesantemente, hermanos, de que en esta ciudad, en esta misma ciudad, donde antes la reina de esa ciudad era Diana, unos años después, hermanos, se convierte el lugar donde se bendice, hermanos, y se aprueba la adoración a María. En esa misma ciudad, o sea, hermanos, de que simplemente se cambió el nombre de Diana, la deidad de esa ciudad a la cual adoraban, se le cambió el nombre en esa misma ciudad y se aprueba la adoración por primera vez a María. Solamente cambió del nombre de Diana a María. Eso lo puede usted encontrar en la historia. En el año 451 después de Cristo es aquí donde el cónsul de Éfeso le da el título a María como Madre de Dios. ¿Qué le parece eso? Esa ciudad, hermanos, aparte de que era muy idólatra, hermanos, tenía unos teatros impresionantes donde cabían, hermanos, 50,000 espectadores. Ahora, esto es impresionante porque fíjese que ellos diseñaban esos teatros no solamente para sentar a la gente, sino para que todos escucharan lo que tenían que hablar. Recuerden, hermanos, que ahí no tenían estas bocinas bonitas que nosotros tenemos acá. O sea que la persona que se paraba ahí a hablar, hermanos, diseñaban el teatro de una forma para que todos los 50,000 espectadores pudieran escuchar lo que tenían que hablar. O sea, eran unos teatros, hermanos, impresionantes. Sentaban hasta 50,000 espectadores. Yo le puse ahí dos fotos que encontré en la internet de esos teatros. Éfeso, la ciudad más importante de la provincia romana de Asia, en la costa occidental de lo que es ahora la Turquía asiática. Estaba situada en la desembocadura del río Caistro, entre la cadena montañosa de Carezzo y el mar. Una magnífica calle de 11 metros de ancho, flanqueada por columnas, atravesaba la ciudad hasta el excelente puerto que servía tanto como gran centro de exportación en el extremo de la ruta de caravanas, como también de punto natural desembarcó de naves procedentes de Roma metro. Tenía, hermanos, no solamente tenía estos teatros de 50,000 espectadores, sino que ahí en esa ciudad había una iglesia. Esta iglesia, hermanos, los teólogos creen de que era aproximadamente de unos 20,000 miembros,
donde probablemente, hermanos, el pastor era Timoteo. O sea que usted tiene en la Biblia mucha información acerca de Éfeso, mucha información. Nosotros sabemos el día de hoy por medio de la palabra bastante acerca de Éfeso. Habían más de 50 dioses en esta ciudad. Más de 50 dioses. Y hoy día, hermanos, es una ruina. ¿Sabe cómo se le conocía a la gente de Éfeso? Se le conocía como perros. Porque, hermanos, ellos habían bajado a unos grados sexuales, hermanos, que el rumor que ellos tenían o el sobrenombre que ellos tenían era que eran considerados como perros. Acuérdense, hermanos, de que Éfeso tenía un puerto, hermanos, donde llegaban los barcos de visita y, hermanos, se quedaban en la ciudad los marineros y después se iban otra vez a rumbo. O sea que había mucha actividad sexual en Éfeso y por eso se le conocían a sus habitantes como perros, por la inmoralidad de la ciudad. Pero aquí viene el Señor, hermanos, y comienza a hablarle a esta iglesia. Solo para que usted tenga una idea, usted mira la estrellita que aparece ahí. Hay una estrellita, no sé si la logra ver, donde dice Éfeso. Ese era básicamente donde estaba la ciudad ubicada. Era básicamente, hermanos, donde estaba este puerto, y aparte de eso era el principio, hermanos, de lo que era la ruta que tomaba el correo para llevar las cartas a diferentes ciudades. ¿Cómo se presenta Cristo a esta ciudad? Perdón, a esta iglesia. Cristo se presenta, hermanos, como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Cada una de estas presentaciones que Jesús hace a cada una de estas iglesias significa algo relacionado con la iglesia. Dese cuenta, hermanos, mire por favor el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cristo se presenta a esta iglesia como aquel que tiene las 7 estrellas y los 7 candeleros. Quiere decir, hermanos, de que Jesús es el que tiene la totalidad de iglesias que son de Él y la totalidad de siervos que son de Él. Y se presenta de esa manera porque esta iglesia, hermanos, había sido celosa de ver quiénes realmente eran siervos del Señor y quienes no lo eran. Dese cuenta que dice aquí, dice porque y has probado los que se dicen ser apóstoles. Entonces el Señor celosamente se presenta a esta iglesia como aquel que mantiene el número perfecto de los que son siervos del Señor y de las que son iglesias del Señor. Porque mire, hermano, cuando nosotros estamos en una iglesia que está siendo edificada por el Señor, usted se va a dar cuenta rápidamente. Cuando una iglesia no está siendo edificada por el Señor y es edificación por obra de hombre, usted se va a dar cuenta inmediatamente. Porque ¿quién es el que tiene el número perfecto de la cantidad de iglesias que son del Señor? ¿Quién lo tiene? Jesucristo. ¿Y quién tiene el número exacto de los siervos del Señor? Jesucristo. Dice aquí, hermanos, de que Él tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Y qué dijimos que eran las estrellas? Los ángeles. Los ángeles en griego, ángel significa mensajero. Entonces Cristo tiene exactamente el número perfecto de sus mensajeros. Por eso, hermanos, es impresionante el día de hoy en Estados Unidos cuántas iglesias están cerrando sus puertas, hermano. Son una cantidad impresionante, hermanos, de iglesias que cierran sus puertas. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cómo
Una iglesia puede cerrar sus puertas cuando la palabra de Dios dice que Él edificará su iglesia. Y me pregunto, ¿entonces será una iglesia que estaba siendo edificada por Dios? ¿Aló? Es tan importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta de que Cristo se le presenta a esta iglesia de esta manera. Ahora, no todas las iglesias se le presentó de esta manera. Imagínense, hermanos, de que usted tenga una visión de Jesucristo y que esto es lo que usted mire. Usted mire al Señor con las 7 estrellas y con los 7 candeleros. Qué bonito. Pero, hermanos, hubieron otras iglesias que el Señor se les presentó como con pies de bronce bruñido. ¿Cuántos se recuerdan qué significaba el bronce? Juicio. Entonces, hermanos, mire, es muy significativo de la forma que el Señor se le presenta a cada una de las iglesias. Por eso es importante que usted no se pierda ninguna de estas prédicas para que vayamos viendo poquito a poquito. Yo le animo de que se lea, por favor, del capítulo 2 de Apocalipsis al capítulo 3. Porque esos son los capítulos que vamos a estar viendo, del capítulo 2 al capítulo 3. Estúdielo, repáselo una y otra vez. Y el mensaje que el Señor trae a esta iglesia, hermanos, es un mensaje de mucha importancia. Déjeme adelantarme un poquito. En primer lugar, hermanos, le trae un elogio, le trae una crítica, le trae una instrucción, le trae una consecuencia si no se arrepiente y le trae una promesa. Miremos por favor cada una de estas cosas. El capítulo 2, versículo 2, mire lo que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mire todo lo que había hecho esta iglesia, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Y a mí me llamó la atención varias de estas cosas, porque mire, hermano, nosotros tenemos que saber de que el Señor nada se le puede esconder. El Señor conoce exactamente quiénes nosotros somos. Y el Señor se presenta a esta iglesia y le está diciendo: yo conozco tus obras, lo que tú haces, lo que tú has hecho. Tengo un amigo de que estaba, hermanos, este compañero haciendo cosas malas delante del Señor, y una vez lo pusieron a predicar, y hermanos, abre la Biblia, y él no sabía que iba a predicar, y abre la Biblia, hermanos, y sale este versículo: yo conozco tus obras. Esa persona, hermanos, él nos cuenta de que estaba asistiendo a la iglesia, lo ponían a predicar, pero después de la iglesia, hermanos, se iba a drogar. Él hacía lo que él quería. Pero una vez, hermanos, el Señor viene y lo confronta y le dice: yo conozco tus obras. Y es que, hermanos, cuando el Señor conoce nuestras obras, eso es un indicador de que el Señor conoce quiénes somos. Porque sabe usted que las obras identifican quiénes somos nosotros. Según tus obras, así eres. Dice la palabra del Señor que según el árbol, así es el fruto. ¿Aló? ¿Será que un árbol bueno puede dar frutos malos? ¿Verdad que no? ¿Será que un árbol malo puede dar frutos buenos? Tampoco. Los frutos son nuestras obras. Y entonces le habla el Señor a esta iglesia y le dice: yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, tu discernimiento, has sufrido por el evangelio, tienes paciencia y no has desmayado. Y aquí me quiero detener un momentito, porque mire, hermano, esta iglesia no había desmayado, pero sí había perdido su primer amor. Y le pregunto el día de hoy: ¿será que se puede no desmayar
y perder su primer amor? Porque a veces nosotros identificamos, hermanos, como yo estoy ferviente, pastor, yo estoy permaneciendo, pero no has desmayado, excelente, pero ya perdiste tu primer amor. Porque a mí me llamó la atención, hermanos, que a esta iglesia le dijeron: no has desmayado, versículo 3, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y la pregunta entonces es: ¿cómo es el primer amor? ¿Cómo es el primer amor? Mire, por ejemplo, esta iglesia, las cosas que hizo en su primer amor. Esta iglesia, hermanos, evangelizó en su primer amor, evangelizó a 3 continentes. Evangelizó África, evangelizó Asia y evangelizó Europa. 3 continentes. ¿Saben cuántos años? En 31 años, hermano. Esta iglesia evangelizó 3 continentes en 31 años. ¿Cuántos aquí tienen 30 años de ser evangélicos? No levante su mano. Imagínese, hermano, el amor ferviente que tenía esta iglesia por las cosas de Dios. Ellos a donde quiera que iban, hermanos, ellos pasaban evangelizando. Mandaban misioneros, hermanos. La iglesia, solamente la iglesia de Éfeso, era cerca de 20,000 personas. Cuán impactante había sido, hermanos, el evangelio para esta ciudad. O sea, hermanos, esta iglesia, hermanos, había sido muy importante, hermanos, en 31 años, en el período de Éfeso, que es el período de la primera iglesia. Se había evangelizado 3 continentes. Pero no solamente eso, hermanos, sino que también, yo no sé si usted sabe, pero esta primera iglesia, esta iglesia del período de Éfeso, que es la primera iglesia del primer siglo, no solamente evangelizó 3 continentes, que a causa de eso, hermanos, llegó el evangelio a nuestras vidas, sino que también la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en ese periodo, de ese primer amor de esa iglesia. Imagínese, hermano, que si esta iglesia no hubiera estado en su primer amor, solamente probablemente tuviéramos algunos libros del Nuevo Testamento y los del Antiguo Testamento. Esta iglesia, a causa de que estaba en su primer amor, pudo escribir, hermanos, mire, tanto libro del Nuevo Testamento que escribió en ese periodo. ¿En cuántos años? En 31 años. Esta iglesia, hermanos, este periodo, este tipo de cristiano, en este tipo de cristiano, de este periodo de la iglesia, hermanos, entra lo que es Pedro, lo que es Pablo, personajes, hermanos, como Santiago. O sea, hermanos, eran personas que dieron su vida. Muchos de los apóstoles, hermanos, fueron mártires por el evangelio. Y ahora el Señor les está diciendo a ellos mismos, les está diciendo, los que quedaban de ellos, hermanos, porque varios de ellos murieron en el año 64, 68, por ahí. Pero el más viejo, el que escribió esta carta, hermanos, era Juan. Y ahora los que habían quedado de ese grupito, el Señor les está hablando y les está diciendo: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué era lo que había pasado? Ese grupo que era el motorcito de este periodo, hermanos, había fallecido. Y los que quedaban, hermanos, no siguieron evangelizando y hablando del Señor como debían. Yo te quiero preguntar el día de hoy: ¿cómo fue tu primer amor con el Señor? ¿Qué hacías tú en tu primer amor con el Señor? A ver, levanten aquí las manos los que salían a evangelizar. Levanten la mano. Los que salían a evangelizar en ese primer amor con el Señor. No le voy a preguntar si todavía tiene su primer amor.
¿Cuántos de nosotros, hermanos, en nuestro primer amor nos la pasábamos leyendo la Biblia? ¿Cuántos buscábamos qué hacer en la iglesia? Que me mire el pastor para ponerme a servir. En nuestro primer amor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en cualquier oportunidad le hablábamos a alguien de Jesucristo? Yo quiero que te pongas a pensar, porque esta iglesia, hermanos, hizo muchas cosas, pero el Señor no solamente quiere, hermanos, que no desmayes, porque esta iglesia no había desmayado, pero sí había perdido su primer amor. Y es exactamente, hermanos, lo que muchos de nosotros nos hemos acomodado, que no hemos desmayado. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿cómo está tu primer amor por el Señor? Hermanos, yo me recuerdo los tiempos de mis inicios en el evangelio. Yo me recuerdo, hermanos, yo no sé si a usted le pasó esto, pero yo me quedaba a dormir con música cristiana, con aquellos cantos que a veces nuestro hermano Magdiel canta, ¿verdad? ¿Cuántos se quedaban a dormir con música cristiana? ¿Aló? Ahora, hermanos, se quedan a dormir con la televisión encendida. Hermanos, ¿se recuerda aquellos tiempos, hermanos, de que usted no se podía ir a la cama sin haber orado? ¿Se recuerda, hermanos? Bueno, algunos todavía lo hacen, excelente. Pero ¿se recuerda, hermanos, cuando usted buscaba a alguien a quien hablarle? Llamar a alguien necesitado, buscaba a alguien que tuviera necesidad de oración. El día de hoy, hermanos, nos hemos enfocado tanto en nosotros mismos. Esta generación de cristianos en todo el mundo se ha enfocado tanto en ellos mismos, hermanos, que hemos olvidado el ayudar al prójimo. Y interesantemente, hermanos, cuando yo estudio lo que estos cristianos hicieron, hermanos, me doy cuenta en Hechos capítulo 2, versículo 42. Vaya conmigo, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 42. Me doy cuenta de algo que ellos hacían, que ellos valoraban. Y por eso, hermanos, este periodo del año, desde que comenzó la iglesia, hermanos, al año 64 aproximadamente, es el periodo de esta iglesia, 31 años. Nos damos cuenta que ese periodo, hermanos, esta gente estaba enamorada del Señor Jesús. Mire lo que dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y mire lo que hacían. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire cómo era el primer amor de esta iglesia. La doctrina de los apóstoles, hermanos, es básicamente el Nuevo Testamento. En la palabra del Señor. Y ellos perseveraban, hermanos, en lo que ellos enseñaban. El día de hoy nosotros, hermanos, tenemos la Biblia, tenemos el Nuevo Testamento. Una de las cosas que ellos hacían, hermanos, es que ellos buscaban la doctrina de los apóstoles, o sea, básicamente el Nuevo Testamento, para guiar sus vidas. La palabra de Dios. Pero la segunda cosa me llamó la atención. Ellos perseveraban también ¿en qué, hermano? En la comunión unos con otros. Fíjese, hermano, de que yo he visto esto, de que muchas de las veces le ponemos tanta atención a la oración y no le ponemos mucha atención a la palabra. O le ponemos mucha atención a la palabra y no le ponemos mucha atención a la oración. O le ponemos mucha atención a la palabra y a la oración y no tenemos comunión con nuestro hermano. Y mire las tres cosas que hicieron esta primera iglesia. ¿Qué cosas hicieron? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y usted podrá decir: ay, pastor, pero es que mire, es que los cristianos del día de hoy son muy difíciles. Pero ¿sabe qué, hermano? Sigue siendo el cuerpo de Cristo.
Es importante, hermanos, de que nosotros tengamos comunión unos con otros. Es importante, hermanos, de que nosotros regresemos a nuestro primer amor. ¿Cuántos aquí fueron a evangelizar en plena lluvia? Levanten la mano. Usted está evangelizando y comenzó a llover. ¿Alguien aquí? ¿Alguna vez? ¿O nevando? ¿O en temperaturas bajo cero? Hermano Juanito, usted ha ido conmigo. Hermanos, una vez se me ocurrió a mí ir a evangelizar y se nos estaban frizando hasta los ojos, hermano. ¿Verdad, hermano Juanito? Pero ahí estábamos, hermanos. Ahí estábamos y dando tratados. Dando tratados y dando tratados. Y estaban temperaturas bajo cero ese día, ¿verdad? Hermanos, pero el día de hoy, hermanos, nosotros tenemos que regresar. El Señor nos anda preguntando, hermanos, por medio de su palabra, nos anda diciendo, bueno, si has perseverado, si no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo quiero preguntarle el día de hoy, ¿qué cosas usted ha dejado de hacer? Mire, hermano, cuando usted se da cuenta en alguien que tiene el primer amor, una de las cosas que usted va a ver es de que se la pasa leyendo la palabra. Se la pasa leyendo la palabra. Yo me recuerdo, hermanos, el tiempo cuando ahora tengo más libertad para hacerlo, por eso ya no hago esto, sino que hago otras cosas. Pero mire, yo me recuerdo el tiempo, yo no sé si usted hizo esto, pero yo no podía ir a orar, hermanos, porque estaba en el trabajo. ¿Y sabe qué era lo que hacía en mi break? Agarraba unas hojas y comenzaba a escribir mi oración. ¿Cuántos alguna vez le hicieron una carta al Señor? Si nunca lo ha hecho, le recomiendo que lo haga. Es una experiencia, hermanos, así como le escribía a la novia, así como le escribía al novio. Aló, ¿cuántos escribieron aquí cartas? Hermanos, una experiencia espectacular, escribirle una carta al Señor. Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces cómo me siento. Aquí estoy nuevamente delante de ti. Escribir una carta al Señor. Fíjese, hermano, que cuando alguien está en su primer amor, no importa lo que tenga que hacer para agradar a esa persona. Yo le quiero preguntar, cuando usted estaba en su primer amor con su cónyuge, ¿qué no hizo por esa persona? ¿Aló? ¿Qué no hizo por esa persona? ¿Cuántos aquí siguen en su primer amor con su cónyuge? Amén. Mire, hermanos, yo vivía en Cícero y mi esposa vivía en Gurnee. Y hermanos, cuando era mi día de ir a visitar, ¿usted cree que yo decía, no, está muy lejos? ¿Verdad que no? ¿Sabe qué decía yo? Vamos para allá. Allá te espero, prepárate. Y se va uno, hermanos, 1 hora de distancia. Cuando uno está en su primer amor. Aló. El día de hoy nos llama la mujer desde de la sala, ¿verdad? Mi amor, ven a ver una película. No, estoy cansado. Aquí mejor vente tú para acá. Hermanos, mire la distancia. ¿Qué no hizo usted por ganarse a su esposa o a su esposo? ¿Cuántas mujeres aquí le cocinaron un gran mole a su esposo para ganárselo? Que el día de hoy sufre las consecuencias. Hermanos, cuando nosotros estamos en el primer amor con el Señor, usted se va a dar cuenta, hermanos, que comenzamos a actuar en ese primer amor. No se cansa. Mire, así como usted está mostrando ahorita que usted está enamorado del Señor, viene a escuchar su palabra, puede estar haciendo cualquier otra cosa. Puede estar viendo ahorita el quinceañera ¿verdad? Hermanos, pero mire, usted está aquí. Usted quiere conocer más del Señor. Y mire, hermano, pero lo que el Señor quiere no solamente que no desmayemos, sino lo que el Señor quiere, hermanos, es de que permanezcamos en ese amor
ferviente. Esta iglesia ya no estaba viviendo conforme al nombre que tenía. Y el mensaje que el Señor le trae a esta iglesia es este: yo conozco tus obras. O sea que Él conoce nuestras intenciones, Él conoce nuestras motivaciones y Él conoce nuestra actitud. ¿Por qué tú viniste el día de hoy aquí a la iglesia? Él conoce nuestras motivaciones, nuestras intenciones y nuestra actitud. Si este grupo, esta primera carta tipifica a los cristianos del primer siglo, miremos cómo eran sus obras al principio. Ellos perseveraban en la doctrina. Ellos tenían comunión unos con los otros. Y ellos tenían ayuno y oración. 3 cosas, hermanos, que el día de hoy nosotros podemos estar perdiendo. Si el día de hoy nomás termina el culto, hermanos, y tú lo primero que haces es irte y no tener comunión con tu hermano, estás faltando de tener comunión con el cuerpo de Cristo. Y eso es parte de ese primer amor. Fíjese que yo encontré, hermanos, de que Jesús les dice a esta iglesia 3 consejos. Mire los 3 consejos que les da el Señor. El primero está ahí en el versículo 5. Recuerda. Y es interesante, hermanos, que Él use esta palabra, recuerda. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos, hermanos, memorias apuntadas de lo que hizo Dios en nuestros primeros días de cristianos. Si usted las tiene, hermanos, es importante que las vaya a desempolvar y que comience a recordar aquellas cosas que usted hacía por el Señor, aquellas cosas que usted amaba hacer por el Señor. ¿Cuántos de nosotros tocamos un instrumento? Así hacía yo, hermanos. Yo me ponía con mi instrumento, con mi piano. Yo no sabía tocar piano, estaba aprendiendo. Y yo le lloraba al Señor y le decía: Señor, enséñame a tocar piano. Un día, Señor, yo quiero tocar para tu gloria. Señor, ayúdame, no le entiendo a esto. Se me confundían las notas entre negras y blancas. ¿Cuántos han tocado un instrumento aquí? En su cuarto, ahí donde nadie los ve. Tal vez compuesto una canción. Ese era el primer amor. Y el Señor nos está diciendo el día de hoy: recuerda. Recuerda de dónde has caído. Yo me recuerdo, hermanos, cuando salíamos a los parques a evangelizar. Cuando, hermanos, llevábamos cerca de nosotros en nuestro carro, siempre, hermanos, unos trataditos para darle a alguien. Cuando, hermanos, traíamos la Biblia de un lado al otro para leerla en el camino. El día de hoy, hermanos, el cristiano se ha vuelto frío, se ha vuelto tibio. Y el Señor quiere, hermanos, cristianos fervientes, cristianos vencedores. La segunda cosa que el Señor le dice a esta iglesia es esto: arrepiéntete. ¿De dónde has caído? Arrepiéntete. Mire lo que dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué dice? Y arrepiéntete. Y la tercera cosa es: no solamente te quedes ahí, haz las primeras obras que hacías antes. Aquel fervor que tenías tú por las cosas de Dios. Hay gente, hermanos, de que antes se levantaban a orar de madrugada, cuando todavía, mire qué rico es, hermanos, levantarse a orar cuando todavía todos están durmiendo. ¿Cuántos han experimentado eso? Cuando nadie está despierto y usted se va ahí a su sillón favorito. Hermanos, el Señor nos está diciendo: recuérdate lo que tú hacías antes por mí. Hermanos, yo me recuerdo cuando yo comencé a orar. Yo decía: yo escucho que la gente dice que oremos por la gente de la iglesia. Y yo, hermanos, hacía mis listas.
voy a orar por tal persona y voy a orar por este y por el otro. Porque yo sabía, hermanos, que al orar por ellos yo estaba sirviéndole al Señor. El Señor quiere el día de hoy que nos recordemos y que atendamos y que meditemos en cómo antes le servíamos al Señor. Yo les he dicho esto muchas veces, las veces de que usted venía y antes que comenzara el culto usted ya estaba preparado aquí. Usted venía a postrarse y a buscar el rostro del Señor. Le dice: recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, los vencedores, hay un grupo de vencedores. Mire el versículo, por favor, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, hermanos, en medio de este periodo iba a haber gente, hermanos, que iban a ser vencedores, que iban a atender la palabra del Señor. Aquellas personas, hermanos, de que iban a recordar, iban a arrepentirse y iban a comenzar a hacer las obras primeras que antes hacían. Tú te das cuenta el día de hoy, hermanos, cuando alguien está enamorado de alguien. Yo le contaba esto el otro día. Mi tío me decía: ¿sabes cómo se sabe cuando un joven está enamorado de otro joven, de una jovencita? La pupila se le hace grande. Si a usted le gusta a alguien o le gusta algo, nuestro cuerpo reacciona. No voy a estarle viendo las pupilas a la gente ahorita, por favor. Pero sí, nuestro mismo cuerpo reacciona, hermanos. En lo espiritual, hermanos, cuando a usted le gusta estar en las cosas del Señor, ahí usted lo va a ver a la persona. Nuestro mismo cuerpo nos lleva a reaccionar. Cuando mi tío me dijo eso, yo era un jovencito. Mi tío es doctor. Yo era un jovencito, ¿y sabe qué fui a hacer yo? Tratando de verle la pupila a mi esposa para ver si le gustaba, y cuando yo llegaba, hermanos, yo creo que hasta más chiquita se le hacía. Pero, hermanos, el día de hoy nosotros tenemos con el Señor un compromiso. Y tenemos que saber, hermanos, miren, varios de nosotros o algunos de nosotros han perdido su primer amor. Antes estaban fervientes en el Señor, el día de hoy están indiferentes. Antes, hermanos, tenían aquel fervor por las cosas de Dios, el día de hoy prefieren quedarse callados. El Señor nos está hablando el día de hoy. Mire, todo lo que hablamos el día de hoy de la gente que nos mira en la internet, esa gente tiene hambre, hermano. Tiene hambre de la palabra del Señor. Tiene hambre de su presencia. Usted y yo tenemos el privilegio de estar acá y que el Señor nos hable y que sintamos su presencia. Pero ¿cuántos de nosotros hemos abandonado nuestro primer amor con el Señor? ¿Cuántos de nosotros ya no somos fervientes con el Señor como antes? Yo quiero invitarle el día de hoy que incline su rostro, cierre sus ojos. El Señor el día de hoy quiere que nosotros recordemos, que nos arrepintamos y que hagamos las obras que hacíamos antes. Yo te quiero invitar, si tú quieres postrarte ahí en tu lugar, si quieres arrodillarte, si quieres meditar, si estás leyendo la palabra del Señor, si has dejado de orar,
Si llegas a la casa, hermano, y ya no te acuerdas del Señor hasta que venga el próximo servicio, yo te tengo noticias: has dejado tu primer amor.